Es algo que ya hemos escuchado, es algo que se nos ha enseñado, se nos ha predicado, pero siempre, hermano, es bueno ser recordados de las verdades de la palabra de Dios. Nunca es por demás, amén, hermanos, ser recordados, aunque usted diga, yo ya lo sé, yo ya he escuchado eso, bueno, pero siempre es bueno que seamos recordados, seamos animados. Y eso nos ayuda a continuar adelante, a seguir adelante en lo que el Señor quiere para nosotros. Amén, hermanos. Y esta tarde, ¿verdad? Quisiera tomar unos minutitos, hermanos, para hablar un poquito acerca de la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión es el trabajo que nosotros como misioneros hacemos, nuestro trabajo primordial, que es llevar el Evangelio a los perdidos, pero no solamente es el trabajo de los misioneros, ¿verdad? Es el trabajo de cada creyente. Si nosotros, hermanos, hemos dado testimonio de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos dado testimonio de ser salvos, somos creyentes, hemos creído en Él, amén. Y hermanos, es nuestra responsabilidad como creyentes obedecer al Señor en este mandato que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los perdidos, la gran comisión. Así que, hermanos, quiero nada más esta tarde, ¿verdad?, hacerles de bendición, recordándonos un poco acerca de este precioso mandato que el Señor nos ha dado. Y que podamos, hermanos, ser animados, los que ya lo están haciendo, que puedan seguir animados a seguirlo haciendo, y aquellos a lo mejor que por alguna razón u otra cosa, ¿verdad?, han parado o se han desanimado o ya lo han dejado de hacer, que puedan otra vez recordar, hermanos, la importancia y que sobre todo es un mandato de Dios para nosotros y que, hermanos, es una bendición hacerlo. Amén. Y que podamos ser partícipes de esto. Dice Mateo capítulo 28. Vamos a leer, hermanos, el versículo 18, 19 y 20. Vamos a leerlo juntos, hermanos, todos a una voz, estos tres versículos, después oramos y entramos al mensaje. ¿Ya están conmigo? Amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 18, todos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por darnos el gran privilegio, Señor, de poder estar aquí. Gracias porque tenemos una iglesia donde podemos congregarnos, podemos reunirnos en tu nombre para ser animados, ser retados, ser exhortados en tu palabra. Y Señor, gracias también porque tenemos tu bendita palabra en nuestras manos, que cada vez que la abrimos nos anima, nos enseña, es eficaz para toda cosa, Señor, en nuestra vida. Cada necesidad que tenemos, cada instrucción que necesitamos, la palabra de Dios tiene la respuesta. Señor, te damos gracias por esta iglesia, por mis hermanos, Señor, por el pastor Juan, su familia. Gracias porque ellos están aquí dando testimonio, Señor, en esta comunidad, siendo esa luz, Señor, con esta preciosa iglesia, Padre. Y te pedimos que tú les sigas bendiciendo este ministerio, esta iglesia, Señor, y que tú les sigas usando, Señor, aquí donde tú les has puesto a ellos, Padre. Te pedimos que bendigas tu palabra en esta tarde, Señor. Por favor, háblanos, ayúdenos a ser atentos, a escuchar con solicitud, Padre, lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, ¿uso este o este está
¿Este lo prendo? ¿Ahí se escucha? ¿Sí, hermano? Ok, muy bien. Entonces este ya no, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, esta es mucha tecnología para mí, hermanos. Yo no tengo de esto en mi rancho, por eso no estoy acostumbrado. Y hermanos, mire, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Aquí en el versículo 18 de Mateo capítulo 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí usted puede notar que fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es muy interesante ver, hermanos, que Él comienza diciéndoles, antes de darles el mandato que Él quería darles, Él comienza diciéndoles estas palabras. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero hacerle una pregunta, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le somos fieles a Él? ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué nos rendimos a Él? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué leemos su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Si tuviéramos que dar una respuesta a esta pregunta, sin duda alguna, hermanos, sería porque Él es digno. Él es digno. Toda la potestad, hermanos, es de Dios. Amén. Es de Dios. Él es el único, queridos hermanos, digno de toda la gloria y la honra. En el cielo y en la tierra. No hay tal cosa, hermano, que usted sea o que usted tenga que Dios no sea digno de que se lo entregue. Si tan solo, hermanos, pudiéramos entender que Dios, ¿verdad?, merece lo mejor de nosotros, que Dios es digno de lo mejor de cada uno de nosotros. Mire, no se nos haría difícil obedecer. No se nos haría, hermanos, difícil hacer su voluntad. No se nos haría difícil, hermanos, servirle, entregarnos a Él, porque entenderíamos esta cosa, que Él es digno. Digno es el Cordero, dice la palabra de Dios. Cuando entendemos, hermano, que toda potestad es de Dios, mire, Él nos daría un mandato en su palabra y nosotros obedeciéramos. Porque entenderíamos, hermanos, que Él es digno de nuestra obediencia. Por eso, antes de que el Señor Jesucristo les iba a decir este mandato, Él quería dejarles muy en claro que Él es digno de que le obedeciesen. Sus discípulos, hermanos, lo entendieron. Dios, ¿verdad? Él aquí nos da el mandato, Él dio el mandato. ¿Cuál es ese precioso mandato que Él nos dio? Bueno, dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa. Si hacemos eso, si obedecemos, aquí está la promesa que Él nos da. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo, hermanos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mire, ese precioso mandato, queridos hermanos, que el Señor nos dio, es de ir por todo el mundo, hermanos, y llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Esto significa, hermanos, que debemos de ir a nuestra comunidad. Amén. Esto significa, hermanos, que debemos de ir a nuestro pueblo. Esto significa, hermanos, que debemos de ir en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en todo el mundo entero. Ahora, ¿por qué Dios, hermanos, nos dejó este mandato? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios nos dejó este mandato?
Dios nos dejó este mandato, hermanos, primeramente porque la muerte es real. Mire, no quiero asustarle, ¿verdad? No quiero espantar a nadie, pero es una realidad. Un día, hermanos, nos enfrentaremos a la eternidad. Un día pereceremos. Un día será nuestro último día. Un día, hermanos, nuestro corazón dará su último latido. Nuestro cuerpo dará su última respiración, hermanos, y nos enfrentaremos a la eternidad. Nadie es eterno. Y si algo tenemos seguro, hermanos, en esta vida es la muerte. Un día vamos a morir. La muerte va a llegar, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. El único que sabe es Dios. Pero mire, la muerte no respeta edades. La muerte no respeta situación económica, no respeta géneros. La muerte llega desde el más pequeñito hasta el más grande. Hermanos, y por eso Dios nos dio este mandato, porque un día vamos a morir. No solamente porque la muerte es real, pero porque el infierno es real. Por eso Dios nos dio este mandato, hermanos, porque hay un infierno que es real. El infierno, hermanos, no es un cuento, no es un cuento ficticio ahí, no es una leyenda, algo que alguien se ha inventado, hermano. El infierno es un lugar real, donde aquellos que hayan muerto sin Cristo en su corazón, hermanos, pasarán la condenación eterna, apartados de Dios, en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Biblia que no se halló inscrito, fue lanzado al lago de fuego. Es el lloro y el crujir de dientes, es el lugar de tormento eterno, es ese lugar, hermanos, alejados de Dios sin esperanza alguna. Ese es el lugar, hermanos, donde aquellas personas que no hayan recibido a Jesús, que no hayan escuchado, hermanos, pasarán la eternidad. Por eso, hermanos, Dios nos ha dejado este mandato de ir por todo el mundo y llevar el evangelio, no solamente porque la muerte es real, no solamente porque el infierno es real, pero también porque somos pecadores. Somos pecadores, amén, hermanos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos han pecado, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Todos le hemos fallado a Dios. Nuestro pecado, hermanos, nos ha separado de Dios. Nuestro pecado, hermanos, nos condena al infierno. ¿Por qué Dios nos dio este mandato? Porque la muerte es real, porque el infierno es real, porque somos pecadores, pero también porque necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, queridos hermanos. Él es el único que nos puede salvar. Él es nuestra única esperanza, hermanos. Él es la única esperanza para cada ser viviente sobre la faz de la tierra, para cada uno de nosotros. Dios nos dio este mandato porque necesitamos a Jesús y también porque el cielo es real. El cielo es real. Así como el infierno es real, así como la muerte es real, el cielo es real, hermanos. Y ese es el lugar, esa esperanza eterna de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el lugar donde pasaremos la eternidad al lado de nuestro Padre, al lado de nuestro Salvador, al lado de aquel que nos ha redimido con su preciosa sangre. Por eso Dios nos dio este mandato. Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor. Vayan sus Biblias a segunda de Pedro. No pierda ahí su lugar en Mateo. Pero mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y note lo que dice ahí: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué, hermanos? Al arrepentimiento. Hermanos, la Biblia claramente nos enseña que Dios no quiere, hermano, que ninguno perezca. ¿Qué significa eso? Dios, hermanos, no quiere que ninguno se pierda en el infierno. Dios, hermanos, no desea
que las almas preciosas vayan a pasar la eternidad en el lago que arde, el tormento eterno, la condenación eterna, sino que Él quiere, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él vino a este mundo, amén, hermanos, para salvarnos de la condenación eterna. Mire qué bendición que muchos de nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, amén. Muchos de nosotros hemos escuchado, hermanos, y hemos creído en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Y qué bueno que un día vamos a estar en el cielo con Él, amén. Pero déjenme preguntarle en esta tarde, hermanos, ¿qué acerca de aquellos que no han escuchado? ¿Qué acerca de aquellos que están, hermanos, rumbo al infierno? Por eso, hermanos, Dios nos dio este mandato de la gran comisión. Porque, hermanos, las almas necesitan esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. En México, ¿verdad? Dicen, la esperanza de México, morena. La esperanza de México. No, hermano, no es morena la esperanza. Cristo es la esperanza. Cristo es nuestra única esperanza, hermanos. Amén. Qué bendición. Mire, cada uno de nosotros, queridos hermanos, conocemos a alguien con quien podemos compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y mire, es nuestra responsabilidad, hermanos, personal, compartir el evangelio de salvación. Amén. Mire, no solamente es responsabilidad del pastor, no solamente es responsabilidad de los diáconos, no solamente es responsabilidad de los hermanos más fieles, no, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y mire, no es que si queremos, no es que si nos place o si nos conviene, no, hermanos, es un mandato de Dios. Es una orden de Dios, hermanos. Mire, regresemos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Note lo que dice al principio. ¿De qué consta la gran comisión? Número 1 dice ahí al principio, por tanto, y luego ¿cuál es la siguiente palabra que dice ahí? Id, id, id. Hechos capítulo 1, por favor, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hermanos, a todo lugar donde podemos ir, a todo lugar donde podemos voltear, hermanos, nuestra responsabilidad es ir y llevar el evangelio. Hermano, pero yo no puedo ir lejos. Yo no puedo ir a otro país. Yo no puedo ir al otro lado del mundo. Bueno, hermanos, ahí donde vivimos hay alguien a quien le podemos llevar el evangelio. Amén, hermanos. Ahí con nuestros vecinos. Si salimos de nuestra casa, hay alguien que necesita escuchar de Jesús. Si vamos a nuestro trabajo, hermanos, hay alguien que necesita escuchar de Jesús. En nuestra familia, hermanos, hay alguien que necesita escuchar de Jesús. Donde quiera que vamos, hermanos, hay alguien que necesita escuchar de Jesús, hermanos. Y mire qué importante es de que seamos conscientes, hermanos, que seamos conscientes de esta gran necesidad a cada momento y en cualquier lugar donde nosotros vamos. Dice la Biblia, no vaya ahí, pero escuche, dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mire,
Dice la Biblia, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así se encuentra mucha gente hoy en día, queridos hermanos, allá afuera en el mundo. Mucha gente no ha oído. ¿Y por qué no han oído? Porque no hay quien les predique, dice la Biblia. No hay quien les diga. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los creyentes? Todos somos esos predicadores que debemos de ir, amén, y llevarles el evangelio, hablarles de Cristo Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la Biblia. Mire, los misioneros son enviados para que vayan a aquellos lugares donde a lo mejor no podemos ir, y lleven las buenas nuevas de salvación. Lleven el evangelio de Cristo Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nuestra responsabilidad, hermanos, es ir y compartir el evangelio. Mire, desgraciadamente es muy difícil ir para muchos. A veces somos buenos para poner excusas, ¿verdad? Es que está muy caliente, es que está muy frío, es que yo no sé hablar, es que me da miedo, soy tímido, es que ¿qué les voy a decir? Y ponemos muchas excusas, ¿verdad? Qué difícil es ir para muchos, qué difícil es obedecer para muchos. Pero mire, gracias a Dios por aquellos que van, gracias a Dios por aquellos que obedecen y llevan el evangelio de Cristo Jesús. Id, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mire, debemos de ir a nuestra familia, debemos de ir a nuestros amigos, debemos de ir, hermano, a nuestros compañeros de trabajo. Mire, el hermano daba testimonio de que le compartió el evangelio a compañeros de su trabajo. Amén. Qué bendición, hermanos. Mire, debemos de ir al rico, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al drogadicto, a las autoridades, al rey. Debemos de ir a todos. Id, dice la palabra de Dios. Tú y yo, hermano, conocemos a alguien con el cual podemos ir. No solamente es ir, pero regresemos a Mateo. Dice la segunda parte, y haced discípulos a todas las naciones. Número 1, la gran comisión consta de ir. Número 2, debemos de testificar. Debemos de testificar. Acompáñeme a Hechos capítulo 5, por favor, versículo 42. Hechos 5, 42. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice así, y todos los días. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Amén, hermanos. Todos los días. Dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, hermanos. Mire que ese sea nuestro deseo, hermanos. No cesar de predicar a Jesucristo, hermanos. Mire, cada día tenemos oportunidades de hablar con alguien, de predicar a Jesucristo. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros, hermanos, llevamos un mensaje de parte de Dios. Amén. No vamos, mire, en nuestro propio nombre, vamos en el nombre de Dios. No vamos, hermanos, por nuestro mandato, vamos por el mandato de Dios. No predicamos, hermanos, nuestra palabra, predicamos la palabra de Dios con el mensaje de Dios. Mire, no salimos para pelear, no salimos para argumentar, no salimos, hermanos, para discutir, salimos para hablarles de Jesús. Mire, unos van a escuchar, unos van a recibir, otros no van a recibir, no van a aceptar. Pero que de nuestra parte no quede el decirles de Jesús. Mire, un día el Señor va a demandar de nuestras manos aquellas almas a las cuales les pudimos hablar de Jesús y no lo hicimos. Un día Él va a demandar esa sangre en nuestras manos, hermanos, de aquellos que tuvimos la oportunidad de hablarles y no lo hicimos.
Qué tremendo va a ser, hermanos. Mire, que lleguemos al cielo y no esté ahí un familiar nuestro. No esté ahí mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi abuelito, mi tío. Qué triste va a ser eso. Qué triste va a ser que no esté ese compañero con el que trabajé muchos años en la compañía. Y Dios va a demandar esas almas de nuestras manos, hermano. No solamente es ir, pero es testificar. Y luego dice la palabra de Dios, ahí más adelante, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que bautizarlos. Mire, el bautismo es el primer paso de obediencia de un nuevo creyente. Es a través del bautismo que nos identificamos con el Señor Jesucristo. Cuando una persona, hermano, un nuevo creyente se bautiza, está dando testimonio de que ha creído en Cristo Jesús. Amén. Mire, dice la Biblia, allá en Romanos 6, versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, allá en Hechos 8:38 dice la Biblia, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Mire, Felipe le habló a este eunuco de Cristo. Él creyó en Jesús. Y él mismo preguntó, ¿verdad? Aquí hay cierta agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le preguntó a Felipe, el evangelista. Y Felipe le dijo, ¿has creído en Jesús? Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le dijo, bien puedes. Dice la Biblia que ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, dice la Biblia que ambos siguieron gozosos su camino. Siguieron gozosos su camino. Cuando ganamos un alma para Cristo, hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. Hay gozo en el cielo, hermanos. Mire, cuando alguien dice en la iglesia, gané un alma para Cristo, deberíamos decir, amén, aleluya. Pero mira, a veces, ay, qué bueno. Qué bueno, amén. No, mire, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y también, hermanos, cuando una persona es salva, ¿verdad? Dios trae ese gozo a nuestras vidas, a nuestro corazón. Ese gozo que solamente Cristo puede dar. Esa paz, dulce paz que Dios trae a nuestra vida. Que nada en este mundo la puede dar. Solo Cristo la puede dar. Amén. Bautizarles. Número 4. La gran comisión consiste de ir, de predicar, enseñarles, de bautizarlos. Y luego, número 4, de discipularlos. Mire lo que dice el versículo 20. Enseñándoles. ¿A quiénes? Aquellos que han creído. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, aquellos que, hermanos, les hemos hablado de Cristo, aquellos que han venido a Jesús, necesitan crecer espiritualmente. Son como bebecitos espirituales, ¿verdad? Un bebecito necesita leche, ¿verdad? Y aunque estén adultos, ¿verdad? Son como bebés espirituales. Y todos, hermanos, nadie nacimos sabiendo todo de la Biblia. Nadie nacimos sabiendo todo de Dios. Todos crecemos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, hermanos, crecemos en el Señor. Por eso nosotros leemos su palabra, por eso estudiamos, por eso nos congregamos a una iglesia, para que se nos enseñe, se nos predique la palabra de Dios y podamos crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Ese es el propósito. No quedarnos enanitos ahí, ¿verdad? Que ese arbolito crezca
Y para que ese arbolito crezca necesita ser regado de la palabra de Dios. Amén. Mire, a los que les hablamos de Cristo, tenemos que enseñarles. Dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué significa esto? Discipularlos, ¿verdad? Enseñarles. Mire, un discípulo, queridos hermanos, un discípulo es uno que continúa en la palabra. Amén. Es uno que sigue a Cristo y es uno que trae fruto. Ese es un discípulo. Nosotros somos creyentes, pero Dios quiere, hermanos, que seamos discípulos de Cristo Jesús. No solamente que nos quedemos como creyentes, pero que seamos, hermanos, discípulos de Jesús. Que seamos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Le vuelvo a repetir. Es uno que sigue a Cristo, es uno que continúa en la palabra y trae fruto. Amén. Qué bonito es ver, hermanos, personas que vienen, que creen en Jesús, vienen al conocimiento de la verdad y comienzan a congregarse en la iglesia y comienzan a ser fieles, a crecer y se quedan y comienzan a madurar en su fe, a crecer. Qué precioso, ¿no, hermanos? Y luego después vemos a ellos que van con otros y les hablan de Jesús. Los traen a la iglesia y ahora está el fruto del fruto, ¿verdad? Qué bonito. Dice la Biblia en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a glorificar al Señor en nuestras vidas, hermanos? En que llevemos fruto a sus pies. Amén, hermanos. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano. ¿Cuánto fruto hemos llevado a sus pies? Dice la Biblia, y seáis mis discípulos. Dice otro versículo en Juan capítulo 8, versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Necesitamos enseñarles, hermanos. Para terminar, déjeme decirle lo siguiente, hermanos, ¿por qué debemos nosotros de llevar a cabo la gran comisión? ¿Por qué debemos de llevar a cabo este precioso mandato que el Señor nos ha dado? Bueno, primeramente porque es un mandato, amén, ya lo vimos, es un mandato. Y también, hermanos, porque debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Nos dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Él vino a hacer el trabajo también. Amén. Mire, dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos alcanzó. Cristo nos alcanzó. Cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo vinimos a los pies de Jesús, de cómo creímos en Él. Todos tenemos un testimonio, hermano, un precioso testimonio que es único y nadie más lo tiene. Si yo preguntara a cada uno de ustedes en esta tarde, ¿cómo fue como fuiste salvo? ¿Cómo fue como tú creíste en Jesús, escuchaste el Evangelio? Yo creo que cada uno tuviera una historia diferente, ¿verdad? Y mire, es un testimonio que podemos usar para traer a otros a Jesús. Tenemos un testimonio, hermano, que podemos usar. Mire, hermanos, digámosle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Comparta lo que si el Señor ha hecho algo en su vida, hermano, si verdaderamente Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, digámosle a otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Compartamos, hermanos, nuestro testimonio. Amén. Mire, Jesús nos puso el ejemplo. Él vino a buscar y a salvar, dice la Biblia, lo que se había perdido. ¿Por qué debemos de llevar a cabo la gran comisión, hermanos? Porque
Las almas sin Cristo pasarán una eternidad separados de Dios en el infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 36. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo debemos de llevar a cabo la gran comisión? En todo tiempo, en todo tiempo. Mire, no hay un tiempo perfecto. Todo tiempo es bueno para compartir de Jesús. Todo tiempo es bueno, ¿verdad? Debemos de estar, hermanos, nosotros dispuestos, preparados para compartir el Evangelio de Cristo Jesús en todo tiempo. Dice la Biblia, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, hermanos, un día alguien nos va a preguntar, ¿qué es lo que tú crees? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos les ha? Mire, a mí me ha pasado. Alguien me ha preguntado a mí alguna vez, ¿qué es lo que tú crees? ¿O qué crees acerca de esto? Y mire, dice la Biblia que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Mire, dice la Biblia, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un día alguien le va a preguntar, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué tú crees? Y tenemos que nosotros estar preparados para responder. Amén, hermanos, para responder. Entonces, ¿cuándo se debe de llevar a cabo la gran comisión? En todo tiempo. ¿Y cómo podemos participar de la gran comisión? Yendo, ¿verdad? Yendo. Dice la Biblia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ir. También podemos participar orando. Orando, hermanos. Orando por los misioneros. Orando, hermanos, que el Señor mande más obreros a su mies, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Orando, ¿verdad? Y también podemos participar de la gran comisión dando por fe para que otro vaya. Eso es apoyar la obra misionera. Mire, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se dice, era un misionero. Iba por todos lados, ¿verdad? Y él en varias ocasiones, él dio testimonio de que en su caminar, en su viajar, ¿verdad? Hubo iglesias que le apoyaban. Ahora él tenía un trabajo, ¿verdad? Él tenía un trabajo secular. Él hacía tiendas para ayudarse, pero su trabajo primordial era de llevar el evangelio. Y él varias veces dio testimonio que hubo hermanos, hubo iglesias que le apoyaron para que siguiera adelante. Y qué bendición es apoyar misiones. Qué bonito es apoyar, ¿verdad? Misioneros. Nosotros en nuestra iglesia apoyamos misioneros porque sabemos que Dios bendice una iglesia que apoya misioneros. Dios bendice las familias de una iglesia que apoya la obra misionera. Ahí está la bendición de Dios. Amén, hermanos. Entonces podemos ser partícipes, claro que sí. Claro que sí, podemos participar de la gran comisión, hermanos. Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos. Tenemos la verdad. Amén. Y tenemos que compartirla. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia? Levántela, levante su Biblia bien alto. ¿Tenemos la verdad en nuestras manos? Amén. Sí, aquí está la verdad. Yo le quiero animar, hermanos, en esta noche a que la comparta. Compártala. No se quede usted con la verdad. No seamos egoístas. Mira, a veces es bien fácil decir, yo quiero para mí la bendición nada más. Pero mire, que más importante es que nosotros
la compartamos con otros. Comparta la verdad, hable a otros de Cristo. Tengamos, hermanos, compasión de las almas perdidas que están sin Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Vamos a orar.